Bueno, disculpen, se me cortó el video y esta es la segunda parte. Lo voy a continuar ahora. Se me cortó el que se está subiendo en este momento al canal. Bueno, esta amiga mía me dice, yo tenía ya o tengo todo preparado para ir en verano a Venezuela, a ver a mis hijas y visitar a gente y hacer un montón de cosas. Y ahora resulta ser que hay una amenaza de intervención militar, que yo no sé si yo deba ir, que no sé ni siquiera si hay vuelos directos para ir, que no sé si habrá paz, que no sé si mis hijas estarán bien, que no sé si me puede pasar algo si voy. Em, bueno, o sea, queremos que nos dejen en paz. Queremos poder entrar y salir de Venezuela en paz. Queremos hacer nuestra vida privada y dentro de nuestra vida privada se incluye Venezuela, porque somos venezolanos también los que estamos afuera, ¿no? Queremos hacer nuestra vida privada en paz. Entrar, salir, comunicarnos con la gente en Venezuela, en paz y tranquilidad. Pero no nos dejan, no nos dejan. Voy a repetir lo que dije antes, la segunda mitad del año 2023, en el año 2024 y enero de 2025 estábamos todos de a toque, histéricos todos, nerviosísimos, pasándola mal, con dolores de cabeza, queríamos estabilidad, o sea, que alguien ganara las elecciones, que tomara el poder y a otra cosa, y listo. Puede que yo creo que la oposición oficial, como la llamo yo, ha perdido el norte y lo ha perdido el norte hace mucho tiempo. Nosotros no queremos, se lo digo a la oposición oficial, nosotros no queremos invasiones militares o intervenciones humanitarias, como dice Simonovic. Nosotros no queremos golpes de Estado. Nosotros no queremos mercenarios en Venezuela, ni grupos paramilitares. Nosotros queremos que Venezuela, que en los últimos 2 años ha tenido crecimiento económico positivo, siga creciendo económicamente, que entre a los BRICS. Y para no seguir con la larga lista, nosotros solo queremos que Venezuela esté en paz y que nos dejen en paz, porque parece que el asunto de Venezuela no se dirime en Venezuela ni con los venezolanos, sino que se dirime en todas partes del mundo menos en Venezuela. Hacen y deshacen, hacen planes, graban videos y no nos dejan en santa paz. Entonces está el video, está la entrevista a Naim, de la que hablé en un video de esta madrugada y está colgada en este canal. Luego se contradice Naim, dice, el primer paso era el de Grenell, la primera etapa, ¿no? Para ser pragmático y no y irnos a la realpolitik, a la realidad de los hechos y no a seguir en esta locura de querer intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Entonces dice el desgraciado de Naim, bueno, el primer paso era el de Grenell y él hizo la transacción que él fue a hacer, que era que le devolvieran, no sé, 5 estadounidenses o algo así que estaban en Venezuela retenidos. Y lo logró. El segundo paso, dice Naim, y no lo explica bien, tiene que ver con Marco Rubio. Y según Naim, Marco Rubio ha dicho que en Venezuela hay un gobierno de delincuentes, de criminales de alto vuelo, y hay que quitarlo. Yo no he escuchado a Marco Rubio decir eso. Pero volvamos con lo de Naim. Y en tercer lugar, dice Naim, agotados todos los recursos anteriores, en no menos de 10 meses, en no menos de un año, habrá una intervención militar. Y lo da por sentado. Yo quisiera saber qué opina Trump de lo que Naim anda diciendo. Porque Naim
si hay una intervención militar, la ordenaría Trump, ¿no? Y yo no he escuchado a Trump decir eso. Lo dice un venezolano de extrema derecha, liberal, liberal 100% de liberalismo económico puro y duro, judío, que prefiere no hablar de Gaza ni de los crímenes que comete Israel, sino de los delincuentes, según él, que gobiernan Venezuela. Ahora, volvamos un momentico a Marco Rubio. Cuando yo supe, después de haber sido electo Trump, que Marco Rubio iba a ser el secretario de Estado, me preocupé. ¿Por qué me preocupé? Por lo siguiente. El secretario de Estado en Estados Unidos es prácticamente el que gobierna. El presidente es menos importante, y así lo fue en el gobierno de Nixon, cuando realmente era Kissinger quien tomaba las decisiones, que era el secretario de Estado. Así lo fue en Bush hijo, que realmente era Condoleezza Rice la que tomaba las decisiones, y no Bush, que era la secretaria de Estado, Condoleezza Rice. Así lo fue en la época de Madeleine Albright. Así lo fue en la época de Hillary Clinton, que fue secretaria de Estado de Obama, etc. Entonces, ¿tiene Marco Rubio las credenciales, la preparación para ser secretario de Estado, que además de ser el que decide muchas cosas, es el canciller de los Estados Unidos, en mayúsculas? No, no tiene esa capacidad, porque Marco Rubio es un ignorante. Marco Rubio es un ignorante de origen cubano que tiene una fijación con Cuba y con Venezuela. Marco Rubio no tiene la estatura intelectual ni política para, por ejemplo, conversar con Rusia, con Putin. ¿Ustedes creen que Putin va a conversar con esa porquerita que es Marco Rubio? No. No tiene la estatura política para conversar con Rusia. No tiene la estatura política para conversar con Europa. Y no solamente no tiene la estatura política para conversar o con Rusia o con Europa, sino que no tiene los conocimientos ni la inteligencia para ello. No tiene la estatura política para lidiar con China. Es un inculto, es un incapaz y es, bueno, el senador de los cubanos que viven en la gusanera de Miami. No tiene la estatura política para tener ese cargo. Entonces yo he pensado, pero sí tiene una obsesión con Venezuela y con Cuba, de derrocar esos gobiernos. Entonces yo he pensado, ¿por qué Trump coloca a Marco Rubio, que además es latino, cosa que no pega mucho con Trump, de secretario de Estado? ¿Será que lo pone para en una primera fase de su gobierno? Estoy especulando, ¿ah? Yo no sé si esto es verdad. Estoy especulando, pero a veces hay que especular y hay que hacer no exploración, sino prospección. ¿Qué es la prospección? La prospección es analizar los escenarios futuros, bien a corto, mediano o largo plazo, que tengan altas probabilidades o que no tengan ninguna, que parezca que esos escenarios jamás se darían. Hay que analizar todos los escenarios a futuro, en corto, mediano y largo plazo, sin importar cuánta probabilidad tiene cada uno de hacerse realidad. Hasta los escenarios más locos, más insospechados, hay que analizarlos para saber qué va a pasar. Y ese análisis lo tiene que hacer el gobierno de Nicolás Maduro. Y para ello necesita muchas cosas que ya vamos a decir. Ahora, en cuanto a Marco Rubio, ¿será que Trump piensa, bueno, durante el primer año tengo a Marco Rubio, que saca del poder al gobierno cubano y al gobierno venezolano, y después lo cambio por un secretario de Estado de peso, que me sirva para tratar con Rusia, la Unión Europea, China, etcétera, ¿no?
Brasil, etcétera, ¿no? Las potencias emergentes también. ¿Será eso así? Estoy elucubrando. Pero hay que tomar en cuenta todos los escenarios. Prospección. Prospección de cualquier escenario. Aunque parezca un escenario loco que jamás se daría. Hay que analizarlos todos. Entonces, ante estas declaraciones de Trump, de Simonovic, de Naim, ante esta cosa que sigue y sigue, podemos no hacer nada y pensar, bueno, esto es habladera de paja como de costumbre, pero no podemos quedarnos así. Tenemos que pensar, ¿y si hay algo de realidad en esa habladera de paja? Entonces, bueno, Donald Trump quitó la USAID, la USAID, la USAID. Me parece perfecto. O sea, el gobierno de Estados Unidos por décadas y décadas y décadas se la pasó regalándole dinero a supuestamente políticos que son de su bando y que están en países latinoamericanos o africanos, ¿no? Para que tengan dinero para poder luchar contra gobiernos que a Estados Unidos no les gustan. O sea, Estados Unidos pagaba a ciertos grupos y ONGs, por ejemplo, ¿por qué no tomar el ejemplo que más nos interesa, que es el de Venezuela? Pero lo hacía con muchos países. Estados Unidos pagaba a través del USAID dinero a la oposición venezolana para que pudiera funcionar, conspirar, lanzarse a las elecciones, etc. Y no solamente el USAID, sino, bueno, recuerden que Súmate fue creado con dinero del National Endowment for Democracy, que es el presupuesto que tiene el Congreso de los Estados Unidos para llevar la libertad tal como la entienden los Estados Unidos al resto del mundo. Entonces, Trump dijo, este dinero no ha servido para nada, lo hemos tirado porque no han logrado sacar del poder a quien debían sacar del poder, pero no solamente eso, dijo Trump, es que se han robado el dinero. Y tenemos el caso de Juan Guaidó. Juan Guaidó recibió dinero del USAID y se lo robó. Está viviendo en Estados Unidos. En Venezuela no creo que lo acepten, a no ser que sea preso. Entra a Venezuela y Maduro lo pone preso. ¿Qué tienen que hacer los Estados Unidos que saben? Porque ya lo sabe la justicia estadounidense y lo sabe Trump. ¿Qué tiene que hacer Trump con Juan Guaidó, que se robó el dinero del USAID? Y no solamente él. Trump lo tiene que mandar a meter preso. Es decir, el sistema jurídico de los Estados Unidos tiene que juzgar y encarcelar, porque es culpable, de eso no hay ninguna duda, a Juan Guaidó. También yo siempre fui partidaria de dejar escaparse a María Corina para que no la dillara más. Pero ahora, como ella parece tener información, y tiene como 2 años diciendo que tiene información que Maduro no tiene, ¿no? Sobre los planes de Estados Unidos. Como ella parece tener información, o por lo menos así cree, así ella quiere que se crea, habría que detener a María Corina Machado. ¿Por qué no se detiene a María Corina Machado? Por temor a lo que los Estados Unidos puedan hacer si su gallinita de los huevos de oro, María Corina Machado, es detenida. Pero María Corina Machado está conspirando contra Venezuela desde dentro de Venezuela. Y es que ya no puede seguir esto. Seguimos como antes del 10 de enero. Esto no puede seguir así. Pero ahora no soy partidaria de dejar que se vaya de Venezuela. A María Corina Machado hay que arrestarla y someterla a un juicio justo y terminará presa. Ella también tiene dinero del USAID.
Todos ellos, Lilian Tintori también está acusada de tener dinero del USAID. Se cree que con eso se mantuvo mientras estuvo Leopoldo en la cárcel, y ese dinero no era para eso. Hay fotos de Lilian Tintori con funcionarios norteamericanos que manejan el USAID. O sea, toda esta gente está empantanada. Y así como Trump canceló el USAID, el programa ese, para países que quieran recuperar su libertad o ser libres, a la manera norteamericana, a la manera estadounidense, así como Trump no vaciló en firmar un documento para acabar con ese regalo de dinero, entre otros, a la oposición venezolana, Venezuela tiene que tener también quizás, a pesar de las consecuencias que eso pueda traer, el valor de arrestar a María Corina Machado. A María Corina Machado. Y hay otras personas en Venezuela que pueden tener información. Yo ya lo dije en un video. En la embajada norteamericana, que está cerrada en Venezuela porque no hay relaciones diplomáticas, trabajaba de agregada cultural y según la información que tengo, sigue cobrando el sueldo de agregada cultural una mujer llamada Elena Broskowski Smith. Voy a poner el nombre en el cuadro de descripción. Un apellido polaco y otro apellido alemán. Elena Broskowski Smith siempre fue pro norteamericana. Sus padres, cuando emigraron de Alemania, querían ir a Estados Unidos, pero Estados Unidos les negó la entrada y se fueron a Venezuela, donde terminaron siendo clase media alta. Para alguien pobre en Venezuela, son ricos. Ellas ya han fallecido, eran muy mayores. Entonces, ya los padres querían ser gringos y no pudieron, ¿no? Elena Broskowski Smith estudió, igual que Moisés Naim, administración de empresas, en esa escuelita en la que yo di clase, en esa escuelita que es la Universidad Metropolitana, donde yo di clases, porque hay que ganarse la vida. Luego, ella trabajó para el Citibank, antes de eso trabajó para Procter & Gamble, y luego se fue a Estados Unidos con una beca Fulbright, la beca más famosa que dan los Estados Unidos, a hacer un posgrado en mercadeo directo, nada menos que en la Universidad de Chicago, de donde salen los Chicago Boys, de donde salieron aquellos Chicago Boys que impusieron la economía de mercado en Chile a punta de bayonetas. Ahora, ella no es demasiado inteligente y graduarse en la Metropolitana se gradúa cualquiera. Entonces, el posgrado que hizo fue mercadeo directo, porque la cabeza no le da ni para un MBA. Pero estuvo en la Universidad de Chicago. Luego regresa a Venezuela y la ponen de presidenta de la Asociación Cultural Humboldt, de un montón de cosas. Y sorpresivamente, Estados Unidos la convierte en su agregada cultural. Ella ha tenido un programa de radio. Ella trata de no hablar de política, se cuida mucho, pero vive en Venezuela. Avenida San Gabriel con Avenida Principal del Ávila. En esa esquina hay un edificio. Ahí vive. Según la información que tengo, se le sigue pagando el sueldo de agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, cuando esa embajada ya no está funcionando. Entonces, hay que interrogar a María Corina. Es que no hay más remedio. Hay que interrogar a Elena Broskowski. Hay que interrogar a quien haya que interrogar. ¿Qué más hay que hacer? Hay que usar la inteligencia policial y militar, la inteligencia del SEBIN y toda inteligencia que pueda ser posible.
Si Putin no estuviera en guerra con Ucrania, la cosa habría una cooperación de parte de Putin y no se atreverían a hablar de intervención militar en Venezuela, pero aprovecharon que Putin está en guerra con Ucrania para sacar a Bashar al-Assad, porque esos 4 peludos, supuestamente rebeldes que sacaron a Bashar al-Assad, ¿quién va a creer que esos 4 monigotes pudieron con Bashar al-Assad? Ahí estuvo la mano peluda de los Estados Unidos. Mano que quiere meter mano, valga la redundancia, en Venezuela. Entonces, hay que hacer labores de inteligencia. Yo de eso no sé nada. Pero yo pienso, por ejemplo, en intervenir llamadas telefónicas. Aunque toda esa gente tiene seguramente teléfonos súper protegidos, ¿no? Pero para eso está la inteligencia policial y esas cosas, ¿no? Para saltarse las protecciones y las censuras y las barreras a la información, ¿no? Que pueda, ya lo dijo Diosdado, los celulares hablan, pero interceptar llamadas telefónicas sería importante. Hay que interceptar llamadas telefónicas, vigilar a ciertas personas. No es suficiente cuidar las fronteras y el espacio aéreo y la frontera marítima o los territorios marítimos de Venezuela, el territorio marítimo. Hay que hacer más, hay que estar prevenido. Claro, yo pensaba que se había acabado la tensión esta horrible, que no nos deja vivir, que mi amiga iba a poder ir a Venezuela a ver a sus hijas sin temores, y resulta que ahora nos están amenazando mediáticamente de nuevo con intervenciones militares. Y me vuelvo a preguntar, ¿qué haría que el costo para Maduro de quedarse en el poder fuera insoportable? Que no pudiera con eso. No lo sé. Ellos juegan, por supuesto, y le deben haber llegado peticiones y ofertas a Padrino López. Ellos juegan con que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le dé la espalda a Maduro, ¿no? Juegan con eso. No parece muy probable, pero uno nunca sabe. Hay que hacer prospección y examinar todos los escenarios posibles. Hay que investigar a todo aquel que sea mínimamente sospechoso, aunque sea porque tiene una franela con la bandera de Estados Unidos. Investigarlo, detenerlo, interrogarlo. ¿Qué están haciendo con estos videos? Acabar con nuestra vida, con nuestra paciencia, con nuestra paz y tranquilidad. ¿Hasta dónde, hasta cuándo va a durar esto? ¿Qué va a pasar? Pero esto es insostenible, que sigan en lo mismo. Simonovic, María Corina. Y vuelvo a repetir, el peor error que ha cometido Maduro fue soltar a Simonovic y sacarlo de la cárcel. Por otra parte, Naim, nacido en Trípoli, que no es venezolano por nacimiento y en Venezuela vivió poco tiempo, no se quiere morir sin ver a, a los que él aprecia, María Corina y su combo, en el poder. Naim no se quiere morir sin ver al chavismo derrotado. Esta oposición a la que algunos países europeos y Estados Unidos apoyan no es una oposición democrática. Esta oposición oficial, como yo la llamo, no es una oposición como debe ser, y por eso yo no la quiero. Ahora, se ha trabajado poco
en crear una nueva oposición. Y por lo que yo he visto en el Congreso, en la Asamblea Legislativa venezolana, ese germen de una nueva oposición que están haciendo es muy chimbo, y me perdonan la palabra, pero es muy chimbo. Se necesita una nueva oposición, pero de mayor altura, de mayor inteligencia, que pueda, en el mediano plazo, llegar al poder y entonces se dé eso que se tiene que dar para que una democracia o un status quo se considere democrático. Valga la redundancia de nuevo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que un régimen, una república, en este caso la Quinta República Venezolana, se considere democrática? Que exista alternatividad en el poder. Por ejemplo, Felipe González ganó 4 elecciones seguidas en España. 4. Terminó su primer periodo, se volvió a lanzar, terminó el segundo. Van 8 años, se volvió a lanzar, terminó el tercero. Van 12 años, se volvió a lanzar, pero no terminó su cuarto mandato. Cuando tenía 2 años en el poder, en su cuarto mandato, es decir, 14 años en total en el poder, Felipe González renunció a la presidencia. Ahí había muchos factores, entre otros los GAL, muchas cosas que no vienen al caso en el contexto de este video. Pero ¿por qué mucha gente, y ganó Aznar, ¿no? Ganó Aznar en las elecciones que siguieron a los 4 gobiernos de Felipe González. Pero ¿por qué Felipe González le decía a la juventud socialista, tranquilos, tienen que aceptar a Aznar como presidente, es importante, tranquilos? Estoy hablando del Felipe González de antes, no de esa cosa en la que se ha convertido ahora. Felipe González decía que eso era importante porque para demostrar que esa nueva España democrática era realmente democrática, tenía que haber alternabilidad en el poder. Es decir, ya el PSOE tenía 14 años en el poder y era necesario que el PP estuviese en el poder 4, 8 años para que el mundo entero dijese, no, Felipe González no es un dictador, ha habido alternancia en el poder. PSOE-PP, luego otra vez PSOE, luego otra vez PP, ahora otra vez PSOE con los partidos de izquierda a la izquierda del PSOE, ¿no? Entonces esa alternancia en el poder se tiene que dar para que cesen las amenazas contra Venezuela. Pero esa oposición que yo veo en la Asamblea Nacional, y me perdonan, es una oposición que no está a la altura. No está a la altura ni políticamente, ni en cuanto a conocimientos, ni en cuanto a estrategias electorales, ni en cuanto a nada. Le falta virtud y le falta inteligencia, pero también le falta malicia. Se ha descuidado el hecho de crear una oposición. Y era algo que incluso al principio del gobierno de Chávez, Chávez decía, yo recuerdo una vez que dijo, yo necesito una oposición. Venezuela necesita una oposición que no es la de María Corina ni la de Leopoldo López y sus compañeros. Necesita una nueva oposición. Tiene que haber alternancia en el poder para que el mundo se olvide de que Venezuela es tal vez una dictadura, como lo dice la oposición oficial hasta el cansancio. Y yo, por ejemplo, yo estoy cansada de que yo llego a un lugar, qué sé yo, a dar una clase particular y me dicen, ¿de dónde es ese acento? Y digo, Venezuela, y me dicen, ay, cuánto siento lo que está pasando en su país. Una dictadura horrible. Yo estoy harta de eso. Yo corto por lo sano y digo, ay, yo hace más de 20 años que no voy a Venezuela. Realmente lo único que tengo de venezolana es el acento y tal, cortando por lo sano. Pero yo estoy harta de que me digan eso, que pobrecita, que lo mal que está mi país.
porque es una discriminación positiva que no queremos los venezolanos que estamos en el exterior. Queremos poder decir soy venezolano, como alguien puede decir soy colombiano, soy argentino, soy chileno, sin que esto venga acompañado de lo siento mucho, porque es que no hay nada que sentir. Y esto es lo que ha logrado la oposición oficial venezolana, ¿no? Ha limpiado el suelo del mundo con Venezuela. Una oposición así no puede llegar nunca al poder. Después de limpiar el nombre de Venezuela, barriendo con él las calles del mundo. Entonces, investigar a medio mundo, seguir, por supuesto, cuidando las fronteras terrestres, aéreas, marítimas, intercepción de comunicaciones, interrogar a cuanto bicho o bicha sea posible. Hay que estar mosca, porque si me preguntan si yo hace 2 días o 4 creía que era posible una intervención militar en Venezuela, hubiese dicho que no. Si me lo preguntan hoy, digo, quién sabe, podría ser, porque nos han vuelto a poner nerviosos. Bueno, señores, nos vemos próximamente. Voy a seguir viendo videos en YouTube de toda esa gentuza a ver qué cosa nueva hay por allí. Estamos en contacto.